Matecito de coca. Hola a todos, todas y todes, ¿cómo están el día de hoy? Este es un nuevo programa de Matecito de Coca. Quiero saludar a toda la gente que nos sigue dentro y fuera del país a través de esta nuestra casa radial, La Causa Chuncoca. Soy Andrea Morales y estoy con Kiara San Pablo. Hola André, hola a todos y todas y todos los que nos escuchan. Bueno, nuestro tema de hoy es un tema que habíamos estado esperando para charlar, porque bueno, es el censo, es lo que ha pasado en el censo, todas las desgracias que han pasado en el censo, más allá de las preguntas pelotudas que ha tenido nuestra brillante boleta. Y que Y además las críticas que se han hecho a las preguntas han generado que salgan algunos yuncos a justificar. Ni siquiera tienen la decencia de decir, es verdad, la hemos cagado en esto, o no decir nada directamente. que sería más, porque bueno, Honesto. han salido a respondernos a nosotras. Yo hice un TikTok, me parece, un día antes, que lo sacamos en nuestra, síganos en TikTok, Matecito de Coca, que lo sacamos justamente cuestionando un par de preguntas re pelotudas que a todos los ojos eran. Y esto de que no haya, o sea, realmente no vamos a tener el dato de cuántos, hablando de género biológico, cuántas personas con género masculino, femenino, hermafrodita, etcétera, tenemos en el país, cuántas se identifican con ser hombres, mujeres, etcétera. Se ha servido, como alguna vez lo hablábamos tú y yo, el tema de esta ley de nueva, de poder identificarse Que en es el usar. carnet, etcétera. Claro, Pero bueno, simplemente, ido, como tú decías, a defender, más allá de los que hemos tenido cantidad de, no sé si se enmarcan en el grupo de los, no sé cómo decirle, gente conservadora. antiderechos, no ¿Conservadora? sé si conservadora es el término, yo le prefiero decir antiderechos, hay un debate en Argentina ahora sobre esto con todo lo de Antihumana. la gente que se emputaba porque yo decía que solo tenemos esto de decir hombre, mujer, pero, o sea, ni hasta los, digamos, antiderechos, o sea, muchos antiderechos estaban de acuerdo conmigo porque luego pensaban y decían, así luego de putear conmigo y decirme, seguro vos quieres que te pregunten si eres ella, Es ¿no? la típica de los antiderechos. Cuando tú defiendes los derechos de un grupo, decirte, ah, seguro que tú, o sea, como si fuera un insulto. Realmente, Como, como tú te vieja, identificas o cuál es tu identidad sexual, no tiene por qué ser un motivo de de vergüenza, vergüenza, ni nada. no Aparte tiene por qué que, ser a un ver, aparte insulto. que conmigo ni al caso, yo soy mujer, me identifico con el género femenino, no estoy en la comunidad ni siquiera LGBTI, ni siquiera llego a ser bisexual, lo cual me avergüenza mucho, ya, porque siempre he Si te querido acuerdas ser que alguna lesbiana. vez hemos hablado, hemos dicho, o sea, los hombres son unos pelotudos Puta, y nos sí. toca tener que enamorarnos de ellos. Pero Yo bueno, estoy enamorada de esta teoría que nace, me parece, en los noventas con las feministas radicales, de que muchas dicen ser lesbiana es finalmente el último acto de liberación del yugo masculino. Quisiera yo, estoy en el camino. Ya, pero bueno, o sea, ni al caso, sus cosas, pero lo interesante es que mucha gente luego, Andrés te decía, me jodía, pero decía, yo les explicaba, les decía, no, sería interesante y estuviera bien que nos preguntaran por el sexo biológico, es decir, femenino, masculino, hay el caso de hermafroditas, y en el censo de Argentina veía que ponían opción otros, porque hay opciones de ser hermafrodita y no, otras. claro, está la intersexualidad y les Exactamente. hemos puesto también en nuestras redes sociales el día del censo, lo que ha generado bastante polémica, una comparación de las preguntas del censo Claro, de de Argentina. Bolivia versus el de Argentina, porque ¿Se hizo qué año? en el del el año pasado, El año pasado, antes de mi el, ley, recalquemos. antes de Bolivia, obvio, el, el de, el de Bolivia dice, ¿es usted hombre o mujer? No dice nada Claro, más. entonces ahí mucha gente Y ya luego se ha dado cuenta de, claro, yo podía responder, digamos, soy hombre, y me tenía que marcar la censista en la casilla de hombre, si no aunque fue yo en ninguno, el sexo biológico sea masculino, porque si tú estás hablando, porque mucha gente cojuda, en serio me decía, pero Dios ha creado solo hombres y mujeres, entiendo que se están refiriendo al sexo biológico. Pero para eso preguntas por eso. Preguntas además, cuál es su sexo, femenino, masculino, hermafrodita, otro, y ahí vas a saber cuál es si tú quieres genitalidad, sexo biológico de la persona. no, además que hay una cosa. Primero que la intersexualidad, que es como tú naces, que puedes nacer supuestamente con sexo femenino, masculino, y la intersexualidad, que tiene que ver con... Hay personas que nacen sin poder distinguir visiblemente
si son hombres o mujeres. Claro, Tienen que femenino, hacer, masculino. tienen que hacerles análisis De y todo, pero cromosomas, esto también los es resultado, cromosomas, y a ¿no? veces, bueno, es todo un tema, pero esto también es resultado de mutaciones que se dan en el momento de la gestación, que tienen que ver con la exposición que tienes tú a mutágenos. Entonces también es importante que sepan por qué, porque ¿dónde va a haber mayor índice de intersexualidad? Yo te aseguro que es en Santa Cruz, en la parte donde están los cultivos de soya, porque es la gente que está más expuesta al glifosato y el glifosato es el que genera ese tipo de Y todos mutaciones. los Entonces transgénicos, que también no se tienes que sabe saber, bien cuáles son los efectos aún, ¿no? Y claro, por eso es importante, y ¿no? tienes que saber, porque, o sea, hay pocos estudios porque a la gente, a los científicos que se dedican a investigar esto, suelen desaparecerlos desde las Claro, grandes empresas como Monsanto y siempre, los que se compañía. dedican a investigar sobre las mujeres, Claro, sobre los pero problemas de las hay personas trans, estudios, etcétera, igual, ¿no? pocos, pero que son bastante serios, Ujú. que te dicen que esta exposición a estos mutágenos que tienen que ver con los cultivos de transgénicos tienen una especial incidencia en la salud de las mujeres que están en edad reproductiva y de los hijos que ellas llegan a tener. Que serían preguntas que sería súper bueno que Que hubieran aprovechemos entrado en el el censo para censo. saber. Ah, a mí también me han jodido sobre que decía, ¿no? Que no hay ninguna pregunta y no había ninguna pregunta respecto a violencia de género. Y la gente pelotuda, y otra cosa que creo que también hay que decir así muy cortamente, me decía, no van a ir y preguntarle, ¿le pega a su marido? No, no se resume la violencia de género a que te peguen y te revienten y te asesinen en tu casa. La violencia de género está en el ámbito laboral. La violencia de género está también en preguntar, ¿usted cree que en los últimos años se ha visto en una mejor situación como Ahora, mujer o no se ha cómo lo visto? podías redactar de una forma simple? Tú ponías, ¿cuántos tipos de violencia tiene la 348? Me parece que son 15. No Sí, yo estoy creo que segura por ahí, ahorita, no pero sé. tiene más de 10 tipos de violencia, la 348. Tú podías hacer Vamos a una pregunta revisar. que diga, ¿usted se ha sentido, no sé, en los últimos X años violentada de alguna Exacto. forma? Sí, no. Y si te pones sí, ¿cuál de las violencias siente que ha sufrido? Y puedes elegir varias. No, y aparte Son dos se puede decir, preguntas. a ver, le dices, existe violencia, tal, le lees todas las violencias, ¿no? Y le dices, ¿cuáles de estas, enuméreme en orden de importancia las que usted cree que han crecido, que ha sentido más, o las que cree que han sentido menos? En el ámbito laboral, por ejemplo. O esto que decía, ¿cuántas familiares tiene usted si tiene, que hayan muerto por feminicidio? ¿Cuántas amigas tienen que hayan ¿O muerto por conoce a alguien que haya feminicidio? muerto por feminicidio? Exactamente, porque esas son estadísticas que se tienen en todos los países. O sea, no es que nos estamos sacando aquí la idea, digamos. En Ahora, todos los países otra se cosa pregunta. importante es por qué se pregunta estas cosas. Porque hay gente que dice, ah, pero no ha preguntado tampoco religión. Ya, ahora, ¿cuál es el tema? ¿Para qué es el censo? El censo es para destinar recursos, para que el Estado planifique cómo va a destinar recursos y a qué sectores le va a dar más recursos o menos recursos. Son 16 tipos de violencia y hay un 17, digamos, que es cualquier otra forma abriéndose a que haya otra, Y ¿no? eso que esta todavía no incluye la violencia digital, que ya debería incluirse, porque otros países ya toman en Ujú. cuenta la violencia digital como un tipo de Que es violencia. algo que también debería haberse incluido en las infancias, que estamos viendo en todos los países, sobre todo las mujeres. Hay datos, ¿no? Muy importantes sobre que las mujeres en edad, me parece, hasta los 25, creo que de 15 a 25 años, sufren una cantidad grave de violencia digital y acoso digital, ¿no? Que eso es algo que se debería haber preguntado también. Claro, o sea, hay un montón de cosas que tendrían que haberse tomado. Ahora, otra vez, ¿por qué es importante? ¿Y por qué yo personalmente creo que la de religión no tiene mucha relevancia? Esto que O decías, sea, los estamos recursos, es en un para los estado laico. No recursos, es para claro. decir, ay, 80% bolivianos son católicos. A mí qué me importa, o sea, lo bonito, haz un estudio, es una investigación, para eso está la universidad, para eso está la Oye, carrera de incluso, sociología, de teología, para incluso esas se cosas. pueden hacer proyectos conjuntos con el INE, ya que el INE no hace nada más que el censo del resto Claro, los que agarren años. la iglesia, que agarren los Claro, evangélicos si pueden ir a quieren. ver cuántos. Ahora, también son datos que Bomba, no es mal estaría, saberlo, no, y ¿no? estaría bueno saber porque hay un proceso de evangelización, especialmente en el área rural, que tendríamos que estar revisando qué está pasando ahí porque le Porque los quitan el. últimos datos yo conozco que son desde el principio de los 2000, un libro que la otra vez les comentaba, creo que leía sobre los evangélicos que han ido No, aparte, creciendo, le ¿no? quitan el dinero a la gente, esto de los diezmos que son obligatorios. No hay una ley de legitimación de ganancias contra la Ilícitas. legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, hay un montón de cosas que sí se deberían saber en torno a religión, pero ¿por qué en Pero, el censo no es claro, importante? Porque al ser Estado laico, antes, cuando no éramos Estado laico, creo que en la Cancillería había una dirección o una unidad
que se seguramente. encargaba que tenía un vínculo directo con la Iglesia Católica, Más de una, yo creo, ¿no? pero no, o sea, Para no, ver estos pero temas, no, había claro. una específicamente que le destinaba recursos a la Sí. Iglesia Católica. Entonces, ahí sí el Estado le estaba dando plata a la Iglesia Católica. Es Ahora muy eso no importante pasa. esto que mencionas, André, de por qué ciertas cosas sí se deben preguntar y no se deben preguntar en el censo, porque el censo te sirve, a mucha gente cojuda también, la mayoría de funcionarios de Luis Arce, cuando yo tuiteaba que me indignaba, ¿no? Que no había ninguna pregunta respecto a la violencia de género, me decían, es censo de población y vivienda, tenemos que contar toda la gente, así como que si fuera, para eso me haces una pregunta. ¿Y tú vives aquí? Sí, gracias. ¿Con cuántos vives? Vivimos aquí los tres cuates. Una pregunta, te ahorras. No es pues para eso. Población incluye obviamente la mitad de las mujeres y es población y vivienda porque se tiene que ver la vulnerabilidad de las personas. Para eso se hace un censo, no solo se hace para contar cuántos están creciendo. Se tiene que ver, en este sector la gente no tiene internet. Ah, en este sector la gente, sus familiares han muerto por feminicidios, está pasando algo. Se tiene que ver las vulnerabilidades de los Y lo sectores mismo, no sé por para qué, asignar recursos para planificar el claro, Estado, y ¿no? también, por ejemplo, lo que decía hace rato, ¿por qué en tal lugar habría o no? Ahorita es hipótesis. Yo presumo que en los lugares donde hay cultivos de transgénicos va a haber mayor Claro, índice de nacidos con intersexualidad. Pero no lo sabemos y no lo vamos a saber porque no está en el censo todavía. Tal vez en un siguiente censo. Ahora, ¿cómo hacían en Argentina? Que es lo que hemos comparado y ha generado tanta polémica en nuestras redes, que nos pueden seguir ahí revisen, revisen. para fijarse todo lo que vamos subiendo. Revisen los comentarios Pero de los de antiderechos. los Sí, antiderechos. están Pero todos. ahí el tema es que preguntaban, ¿no? O sea, en Argentina te preguntan con qué sexo te han identificado al nacer y tienes la opción, varón, mujer, otro. Sí, varón, Y masculino, mujer, femenino, ¿no? Porque sí, ellos reconocen la y luego diferencia entre X otro. género y sexo, cosa que no hace al parecer el gobierno ni los que han No, pensado las parece que no. preguntas. Y luego pone, ¿y con qué género se identifica usted actualmente? Y ahí tiene todas las opciones, es una lista larga y además tiene una opción que dice ignorado, por, puede haber una nueva identidad que no se conoce, que no se ha tomado en cuenta y está muy bueno saberlo. No, Y y luego con eso dice de los otro. intersexuales hermafroditas, muchas veces pasa que es intersexual, es hermafrodita, y le ponen mujer o Ahora, hombre, ¿sabes qué? ¿no? Otra cosa que me pareció interesante como respuesta a lo que nosotros habíamos puesto es que preguntaban, o sea, pusimos esta comparación de Argentina y Bolivia y decíamos que no era tan difícil, era una pregunta más, Claro. pero se ha generado un debate así chistoso entre los comentarios y la gente comentaba y había un montón de antiderechos, eran más de 2000 comentarios antiderechos, pero eran más de 6000 likes. O sea, Sí, más de 6000 eso ha personas sido una decían cosa como que interesante está para medir de que claro. nuestra sociedad, creo, no somos, creo que la más abierta a estos temas de estudiar el género, de todo, pero estamos abriéndonos. O sea, ha habido mucho comentario de juventud, mucha juventud que yo he visto que ha compartido, que ha estado de acuerdo. Y creo que es bueno porque Sí, no pero he igual visto, había, eso sí hay que pensarlo, André, no he visto, o a lo mejor han habido, pero yo personalmente no he visto ningún comentario de la comunidad queer, de la comunidad LGTBI respecto a esto. ha habido, Y bueno, ha yo no habido. lo he O sea, visto, no en nuestra posición, pero sí han hecho una pequeña campaña muy pequeño porque yo no lo he visto. de no binarios, no O sé, sea, porque quiero comparar cuando el Evo alguna vez dijo comentarios muy censurables respecto a, no sé, no me acuerdo cómo era lo del pollo y demás. Hubo toda una ola de toda no, esta pero comunidad, etcétera, y ahora, o sea, no he visto mucho no, ha realmente. habido una campaña que decía, creo que era que tú tenías que poner, o sea, si tú eres no binario, que anoten ahí no binario, o sea, obligar Ah, al mira, censista a que qué ponga, bueno, porque no le he visto. saques foto y la subas. Esa era la campaña. No sé cómo le ha No ido a he la visto campaña. nada, no he visto a nadie que le haya sacado fotos. No he visto, no he hecho seguimiento, no sé cómo ha ido. Creo que tenían que ponerle un hashtag. Me voy a fijar Pero cómo le fue. muy poquito para los que dicen que se Pero, preocupan por los derechos de pero estas bueno, después comunidades, del ¿no? corte vamos a seguir hablando de eso porque hay mucho que decir todavía. Pero ahorita nos vamos al corte y volvemos. Y ahorita hay que ir al corte. Bueno,
Bueno, estábamos aquí en Matecito de Coca hablando sobre las experiencias, las cosas que ha traído este censo mal hecho, estas preguntas pelotudas. Y André, yo te ¿Y qué es quería lo que nos preguntar, molesta de este ¿tú has sido, André, supervisora de... supervisora de sector, A no ver, cualquier cosa, censista voluntaria, supervisora de sector? sí, a ver, voy a explicar un poco cómo ha sido la experiencia desde dentro y cuáles son las falencias, porque yo sinceramente no creo que los resultados que van a salir de este censo sean fiables. Creo que nadie lo cree. Yeah. Y la Después de verdad, las preguntas, nadie lo cree. y la verdad es que más allá de que el cuestionario estaba mal hecho, que ya era una cosa muy mala día antes al censo, el día del censo se han visto irregularidades graves, Jodidas, graves en el censo. Entonces, jodidas. ¿cómo era la organización del censo? Estaban los censistas voluntarios, que eran los que iban casa por casa. Entre los censistas voluntarios, quien quería podía decir, necesitaban supervisores de sector, entonces entre los censistas voluntarios preguntaban quién quiere ser supervisor, y el que se animaba se metía, y yo me metí, Ujú. de supervisora de sector, que tenía las mismas condiciones del censista voluntario, es decir, no te daban ni un vaso de agua. Oh, buen dato, Cierto. buen dato, buen Entonces dato. hemos muerto de sed, de hambre todo el Pero, día. André, paréntesis. ¿Tú tenías el número en tu mente de cuánto se ha gastado para este censo que lo Sí, dijo el director del INE? el director del INE, a ver, Evo Morales dijo el día del censo que no parecía que se había gastado la cantidad que se ha gastado, ¿no? Porque decía que él también ha visto las irregularidades. El tema de que a los censistas no les han dado ni una gorra, que antes se les Claro. daba, ¿no? Una gorra, en otros países les dan gorra y chaleco. Les eh, daban chaleco, me acuerdo del anterior censo teníamos un chalequito. no, ahora no, Porque ahora era cualquier, yo nada. te ¿Y podía sabes decir qué? soy censista, Lo abrime peor tu es que puerta y listo. no, lo peor es que te daban una credencial, o sea, te daban un sobre. Pero a ver, primero voy a hablar de la organización y luego vamos a hablar de estos otros detalles y del costo, Ujú, que es importante. Pero a ver, era el censista voluntario el supervisor de sector. El supervisor de sector supervisaba una o dos manzanas, yo he supervisado dos manzanas. ujú. Luego estaba el jefe de zona. El jefe de zona ya es una persona contratada del INE, Ah, que ya. es la que coordina con los supervisores de sector. Ujú. Luego el jefe de zona tenía que coordinar con el jefe de no me acuerdo, era el jefe de, no sé qué se llama esto, jefe local, algo así, Ya. y este con el jefe o supervisor de UTC, que es Unidad Territorial Censal, y los jefes de UTC ya coordinan directamente a nivel departamental. Ujú. Esa era como que La la, línea. la línea. Entonces, los jefes de zona, faltando 2 semanas, han alertado que no había censistas, porque ellos también han ido puerta por puerta a reclutar gente. Porque todo esto lo han hecho, o sea, lo que tenían que hacer en un año y medio lo han hecho en 2 o 3 meses. Entonces, faltando 2 semanas, han avisado a su superior que no había censistas suficientes. Y ahí como que han empezado a preocuparse más. Faltaba una semana y en emergencia se habían reunido en el INE y les habían dicho, no hay censistas, hagan algo. ¿Y qué es lo que dijo el INE? Y este ya es un chisme interno, pero que es importante que lo sepamos. El INE dijo, no, no importa, los funcionarios van a ir. Los funcionarios Los públicos van a ir. funcionarios más Y explotados. Ni claro, Barrientos se atrevía tanto. y, ¿y sabes qué? ¿Qué ha pasado? Que faltaba un día, noche antes al censo, así viernes en la noche, no aparecieron los funcionarios. ¿Qué te dice Luis Arce eso? Que Yo lo cuando tú mando al necesites, carajo. no, además que, Pues, o sea, pero eso que te dice que está más solo que Pinocho en su cumpleaños, porque realmente no van a ir. O sea, si hay un problema y él se está confiando en que su ejército de funcionarios públicos va a ir, no, no van a ir, porque ese día no han ido, no se han aparecido, se han cagado, es no que fueron. es un abuso Entonces, laboral tremendo, es un no me abuso laboral, jodas, o sea, pero, o sea, acuérdate que es lo único que él tiene y que él cree que puede confiar en eso. No, señor, no puede confiar en eso. ¿Qué ha pasado me noche atrevo a decir que antes? 60% de los funcionarios lo odian porque Sí, los hace porque los acosar sí por se sus apuestan. jefes y revisar sus celulares a ver si no tienen un tuit a favor de él. Claro, porque, o sea, se dedican más a eso, no tienen que retuitar al presidente. Pero bueno, ¿cuál es Y el los tema? hace ir a cabildos a A solearse 7 horas. solearse. Después vamos a hablar Estaban también de ese puteando tema. el otro día Pero en el ¿cuál es, Prado o sea, los cuál es el funcionarios. tema? ¿Qué es lo que ha pasado con el censo específicamente? Es que día antes, noche antes, viernes en la noche, han dicho no, o sea, los jefes de zona, señores, no puede haber censo porque no hay censistas. No tenemos cómo censar.
Y en Entonces, casi ¿qué han todas hecho? las zonas, al parecer. ¿Y sabes qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han ido a los cuarteles ese rato, en la noche, y les han dicho van a ir mañana a censar. Cuando podían haberlos capacitado 1 o 2 semanas antes. Porque antes llevaban a los soldaditos, o sea, no es nuevo que lleven a los soldaditos y está bien, digamos que vayan militares también, que hagan algo, Que hagan pero algo por la patria. capacítenlos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, tampoco los capacitaron. Qué No, atrevidos, porque yo antes estaba en mi ellos eran una gran recinto, parte de la gente no, que claro, censaba los han llevado y en como les han 2012. avisado a última hora, han coordinado ese rato con la alcaldía, no sé cómo han hecho en otros municipios, pero acá han coordinado ese rato con la Nuestro alcaldía amigo el negro. y el negro, nuestro amigo negro Arias, ha llevado en Pumas, o sea, ha llevado Pumas a recogerlos a los cuarteles y los han Qué distribuido camaradería, Andrea, de negro, de besarse, ¿quién diría? como En Cochimán hermanos. parece que han hecho lo mismo. Algo así han debido hacer. Bueno, el tema es Bueno, que teníamos que empezar, o sea, teníamos que estar los censistas y supervisores a las 7 de la mañana en el centro de control, que era un colegio que nos habilitaban, y se supone que ahí teníamos que contar los formularios, ver todo, organizarnos, y 8 en punto tenían que empezar a censar. A las 9 seguíamos sin censistas. A las 9:15 han llegado los soldaditos. Y ahí a mí me han asignado, me han dicho, ya te faltan, yo tenía que tener 6 censistas y tenía 3, me faltaban 3. Entonces me han mandado soldaditos y ese rato me he ido con ellos y ahí me dicen, ¿y cómo se llena el formulario? Y yo, ¿no te han capacitado? Y me dicen, no, no. Y ahí le digo, ¿qué rato les han avisado que tenían que venir a censar? Y me dice, anoche, eso de las 11 12 pobres de la noche, nos han soldaditos. hecho despertar, nos han levantado para avisarnos que íbamos a venir a censar. Y yo como, Pobretos. ah, claro, entonces, primera cosa ahí es que no estaban capacitados. Y nosotros los supervisores tampoco éramos funcionarios del INE, éramos censistas. Entonces, si no estábamos muy seguros nosotros de cómo llenar, ¿cómo íbamos a capacitar al No, otro? y me imagino una cosa, según lo que cuentas, André. Tú estás contando una experiencia de estar dentro de la ciudad de La Paz. Yo me imagino una zona alejada de una Olvídate. ciudad con que, porque en la ciudad de La Paz teníamos, de hecho, más censistas, porque muchos, ha habido una campaña de también amigo Heredia, aquí en La Paz, el rector de la UMSA, amigo igual de Luis Arce, ex ministro del MNR, de igual decir todos vamos a censar, que no sé qué, que animar, que dar puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos ahí hemos tenido muchos voluntarios. A mí una chica que me censó era estudiante, por ejemplo. Entonces, ha habido mucho, pero me imagino sectores más alejados de la ciudad, pueblos, etcétera. ¿Qué iban a hacer? Han llevado a los militares ahí a medianoche. Hay muchos sectores que están alejados de la ciudad. Entonces, Entonces, no sé realmente pero qué es lo aún que así, pasó, te ¿no? hablo de, o sea, yo en la zona sur de La Paz, que no está lejos, Claro. ha habido estos problemas. O Ahora, imagínate, ¿qué ha lejos, no pasado? sé qué habrá pasado. Había un montón de quejas de gente que no ha sido censada. Sí. ¿Por qué? Porque no había censista para su sector, no había censista justo en ese segmento. Los segmentos eran de 10 casas más o menos y cada una de esas abarcaba un censista. No ha habido censistas en algunos segmentos, entonces no se ha censado sus lugares. Esas Entonces son quejas han habido en las comunidades que tanto líos peor han hecho, ¿no ve? aún. De todos vengan a censarse aquí para que nos den presupuesto. A un montón de gente han denunciado muchas comunidades que no las han censado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no vamos a tener un dato real, ni siquiera aproximado, yo estimo, de cuántos somos en cada región. Ni Ahora, siquiera a eso eso se logra sumale, hacer. sumale, porque esta es mi experiencia personal, pero eso sumale que Santa Cruz, que tanto ha jodido porque quería censo, no han abierto la puerta porque le han hecho caso a su dios Valverde, que parece que está ahí confabulando con el MAS, o no con el MAS, en realidad con Luis Arce, no sé, pero Otro. Van a que hacer un club, va a estar el Manfred, el Negro, Valverde. el Valverde. El ¿Quién más Valverde va a ser necesita? el nuevo Richter, así el El nuevo Luis. vocero, ¿no? El Luis, el que desaparece. ¿Con Pero quién el tema está? es En que fin. en Santa Cruz ha habido casos de condominios enteros, de esos condominios gigantes que tienen casas, Mm, que no han abierto la puerta al censo. sí. Entonces, hay un montón de cosas que van a jugar en contra de la fiabilidad de estos datos. Otra cosa que yo he visto ese día es que terminaron de censar Está o sea, puteando a la gente también. ya terminé mi sector, volvimos al centro de operaciones, me devolvieron los formularios. Ha habido muchas quejas de que estaban borrando los formularios, no sé qué. Ahora, Sí, ¿cuál es ha el habido tema? El cosas. formulario estaba muy mal redactado. Como estaba mal redactado, las primeras 2 filas eran unos códigos que tú tenías que poner.
que era el código de manzana, el código de no sé qué, el código de no sé cuánto, es el número de vivienda, Pobres pero que milicos, estaba ¿qué todo clase de al vida debe ser? revés, ¿sabes? Era una cosa, porque tú, si censabas un edificio, tenías que censar del último piso para abajo. Entonces, ¿No? digamos que eran 16 pisos, el piso 16, el departamento del piso 16 era el uno en ese código, Claro, pero en los números iba a ser es el departamento 16 porque se toma de abajo hacia arriba. claro. Entonces ahí ha habido un montón de errores. Yo a los censistas que me tocaron les he hecho borrar varias veces porque no terminaban de entender esa lógica, porque era bien raro. Me decían, pero si la dirección del departamento es el 1B, ¿Por qué ¿por no le qué es puse el número de vivienda 6? Yo, porque tiene que ir así, ¿no ve? Entonces ahí encima les hacen subir todas las gradas de en esas sonceras es donde tú borrabas y borrabas y borrabas hasta que quede bien, porque sin ese código no se iba a tomar en cuenta. Bueno, pero hay una paréntesis, André, de mi experiencia. Mira, la chica que me censó en mi casa era estudiante y había sido capacitada, supuestamente, ¿no? Y ahí me hizo estas preguntas pelotudas que yo quise saber porque hay esta pregunta, voy a leerla para que no me estén diciendo. Mira, ella aquí, en esto de que han intentado ver al parecer las discapacidades, la pregunta era, ¿tiene dificultad permanente, que ella no me ha dicho permanente, para oír incluso cuando usa audífonos? Claro, ella me ha dicho, ¿tiene dificultad para oír incluso cuando usa audífonos? Y yo le he preguntado a ella para ver qué tal la capacitación. Yo ya había leído esta pregunta pelotuda y le he preguntado a ella para ver qué tal la capacitación. Antes de que continúes, solo aclaramos que hay una procesión Ah, aquí al sí. lado y por eso O sea, van a disculpar el ruido. No nada, podemos ahorita hacer mucho al respecto. es nuestro, Ahora sí es lo que continúa. pasa en el matecito. Es una procesión de la iglesia de los queridos amigos. No, no sé. Creo que esta iglesia es cristiana. Sí. Bueno, el caso es que Están seguía. despidiendo de la Semana Santa. Están despidiéndose. La cosa es que deben estar haciendo paseo a la Virgen de la Iglesia. No sé cómo se va a cumplir, habría que hablarlo por otro día, no estamos Bueno, teniendo tiempo ahora sí con el prosigue la tema. censista. Bueno, la censista le digo, me dice esta pregunta, me dice si tiene dificultad para oír incluso cuando usa audífonos, y yo la miro, ¿no? Y ella así, como la miro, como en serio me estás preguntando esto, y me dice, sí, así están redactadas. Yo, digamos, no es su culpa para nada. Y le digo, supongo que se refiere a estos audífonos que se pone la gente que no puede escuchar. Le digo. Y ella me dice, la verdad, no sé, no sabes. La gente que me está preguntando y yo no sé. Nomás responda a la pregunta. Mi casa ya está bien emputada y yo creo que le he dicho, porque encima las respuestas opcionales eran lo peor. Porque te dicen, mira, te dicen ninguna, algo, mucha, total, virula. Entonces, a lo que íbamos un poco antes es, em, ¿qué información va a dar este censo? ¿No? Porque te digo, mi propia experiencia me da de que la censista ni siquiera tenía ni puta idea de qué carajo significaba la pregunta, porque la pregunta está mal hecha. Entonces era como que, bueno, dígame lo que quiero, señor, me da igual. Ya, entonces Claro. ha sido Es que como, no tenías ni siquiera un incentivo porque imagínate que te tienen desde las 7 de la mañana. Ves que está súper mal organizado. y estaba congelándose la chica que vino aquí, le hicimos pasar, le dimos tecito, porque Y por lo menos ustedes han sido de las personas que le han invitado al censista. En la zona sur es donde más grosera ha sido la gente. como si, ya, Siempre, los sí, odio, viva Sopocachi. y especialmente en las casas, en los edificios La zona de La Paz, ¿no? en la zona sur de La Paz. Era mucho más Está amable. puteando con los cristianos, Ah, nada sí, es de los seguidores de Marilyn Manson. está enojada con el censo, pero nos vamos a ir al corte en lo que termina de ladrar la alba y luego vamos a seguir hablando de lo que ha sido el censo Están renegando 2024 del en Bolivia. censo, de la Semana Santa, de todo. Ya te dije que corte. Estamos de vuelta en Matecito de Coca. Está terminando de pasar ya la procesión. Y aquí para recordarles que Jesucristo era palestino. Y no, no sabes lo que
¿Sabes lo que aparte de ser palestino, es muy importante recordarlo? Vamos a tener seguramente unos programas de actualización de todas las muertes, asesinatos que están ocurriendo en Palestina. Que son más crueles que el de Jesucristo, por cierto. Pero hay una buena respuesta para quien a mí me han jodido varias personas, ¿no? Diciéndome, Dios, cuando me estaba quejando de esto que sobre el censo de opción de hombre y mujer, diciéndome, Dios solo puso dos sexos. Y yo les decía, señora, estamos en el, señores, ya estamos en el siglo XXI, Dios es queer. Ya. Pero hay estas, es una de las alianzas católicas por el derecho a decidir que estaban apoyando el aborto. Es el único grupo de la Ah, iglesia sí, es que yo he bancado. la verdad es que no sé en qué andan ahora. Suelen estar ahí en las Buena onda. protestas, en las marchas. Un saludo a las católicas por el derecho a decidir. Pero bueno, vamos a seguir con lo del censo y estábamos hablando de lo que ha sido la organización, que no ha sido buena. Y ya Terrible, cerrando, o sea, terrible. yo hablaba del tema del incentivo a los censistas que no tenían ni un vaso de agua. ¿Sabes qué? Te daban tu sobre donde tenías tus formularios para censar, tenías un tablero con Y tu ni siquiera mapa. tenían dónde apoyarse para No, era el escribir. tablero. Te daban un tablero con tu mapa y Noche sobre ese tablero. caminaste sufriendo, hemos hecho de la mesa para su Claro, y cosa. sobre ese tablero, digamos, que ponías tus formularios, luego, y te daban un estuche, que era una cosita así, donde había un lápiz, una goma y un tajador, y una credencial. La credencial era una cartulina que ni siquiera estaba llenada. Tú la tenías que llenar ese rato con tus datos y no tenía ni siquiera un portacredenciales. O sea que si llueve o si ha llovido en algún lugar donde ha habido censo, tenías que cuidar que no se te corra la tinta de tu cartulinita. Al Porque ni pedo, siquiera eso, o sea, digamos al pedo, diga. por lo menos Pongamos. un portacredencial, que esos los venden, o sea, en los eventos más precarios que he visto, así congresos y demás, si te dan credencial, te dan con un portacredencial, porque si no se aja, el mío estaba completamente ajado, porque yo en lo que me agachaba, levantaba cosas, se me doblaba. Ahora ya tus últimas casas, ya tu credencial Y hecha pomada. claro, y imagínate si vas a ir más lejos, o sea, es un montón de cosas que no No se han hecho logro para entender. nadie. ¿Y cuánto ha costado este censo? Estábamos hablando de La eso, ¿no? pregunta del millón, ¿cuánto ha Ha costado este costado censo? 68 millones de dólares. Esto lo ha dicho el director del INE, no nos estamos inventando. Evo Morales ha salido a decir que cómo es posible que hayan gastado la cantidad que han gastado en el censo y Evo dio un número, me parece que cercano a 100 millones de dólares y como si fuera gran cosa, al día siguiente salió el del INE a Ujú. decir, no, mentira, no era ese monto, eran solo 68 millones de dólares. O sea, ¿qué haces con 68 millones de dólares? Y vete tú a saber si son 68, ¿no? Porque aquí, bueno, son escondiendo las cifras, pero como tú dices, como si fuera la gran... A ver, preguntas tenían, no tenía muchas preguntas, porque Eran los que 50 tenemos memoria del anterior era censo, más largo. era mucho más largo, porque me acuerdo por lo menos a mi casa vinieron, era más de una persona, era como tres o cuatro, y era pues una puta hora ahí de estar sentado Claro. y mil preguntas, porque aquí, ¿cuál es el truco? Aparte de los sobreprecios que ya se han denunciado de este censo, como todo en el gobierno de Luis Arce tiene que tener sobreprecio, al menos el doble de lo que cuesta siempre lo cobran, la mitad va al recreo del hijo de Luis Arce. Em, lo que pasa es que cada pregunta tiene un precio. El hecho de que tú uses cierta cantidad de papel para una pregunta cuesta, porque no tienes que imprimirlo en una hoja, tienes que imprimir dos. El tiempo de que cada censista no habiendo censistas. Entonces, si tienes más censistas, puedes decir ya. Entonces, cada uno hace dos casas y dices, todos pueden hacer 50 preguntas, digamos, ¿no? El caso es que en este censo había muy pocas preguntas, no solo porque sean unos cojudos y no les interesa hacer un censo bien, sino porque han ahorrado plata. Es algo que no se está diciendo. En el tema de las discapacidades, ¿qué tan difícil era que te pregunte? ¿Usted tiene algún problema de audición? Sí, no. Si tiene algún problema de audición, ¿qué utiliza? ¿Utiliza audífonos? ¿Utiliza otra cosa? ¿Utiliza algo? ¿Necesita alguna asistencia por parte del Estado en su problema? Claro. ¿Y tú que tienes Y las toda... preguntas ahí? ¿Cómo estaba redactada la de salud mental? De salud mental, ¿tú sabes qué ¿Tienes número era? problemas para concentrarse? Yo Aquí está, en aquí una está, aquí casa, está. Esta es una joya. Tiene dificultad para comunicarse, aprender, concentrarse o razonar. Esta es una joya realmente. Yo creo que era la más joya de todo el censo ¿tienes porque dificultad para razonar? Un pitita, ¿qué dice ahí? ¿Qué ¿qué dice? dice un pitita? O sea, es como que, ¿qué vas a hacer?
Sabes que yo cuando estaba supervisando he visto en una casa que estaban censando a una señora que tenía más de 65 años, Ah, pero estaba súper lúcida la señora y le preguntan, o sea, ella solo mira, estaba como supervisando, estaba viendo y le dice esa pregunta, si tiene usted alguna discapacidad para concentrarse no, ni siquiera es personal, discapacidad, tiene dificultad, perdón. dificultad. Pero le preguntaron eso y ella se ha reído y le ha dicho, "Y a veces me olvido cosas, no sé si cuenta." Todo el mundo ha dado esa Ok, respuesta, sí, porque quien en este mundo no ha tenido en algún momento, sobre todo en estos tiempos de TikTok, redes sociales, que nuestro margen para concentrarnos máximo, dificultad para concentrarse en algún claro, y momento, era, todos la hemos es lo que tenido. tú dices, de que tendría que haberlo desglosado en algo un poquito más Y eso amplio, que les hubiera costado gastar un poquito más de papel, y eso significaba robar menos. exacto, Entonces, exacto. ese es el tema Porque central de todo ese es esto. el tema central de todo esto. Ellos han hecho preguntas al pedo, encima al pedo, podían hacerlas mejor y poner pocas preguntas para ahorrarse y embolsillarse lo demás, pero encima las han hecho al pedo. O sea, estas preguntas no nos van a dar nada de información. O sea, todas las personas, porque Imagínate que diga así, 65% de la población paseña tiene algo de dificultad para concentrarse. ¿Qué te Bravo, dice bravo eso? Como, amigo, somos idiotas todos porque tu pregunta es idiota, digo. Pero ese es un problema porque mira, hay personas con alguna discapacidad de menor, de mayor grado, intelectual, física, que en serio necesitan y que se tiene que saber asistencia del Estado. cuántos centros de rehabilitación de salud mental hay en La Paz. Exacto, porque eso Dos, es un problema. dos. Exacto. Uno es privado Ujú. y el otro es público. Al público solo puedes acceder si estás afiliado a la Caja Nacional de Salud, O sea que es un que porcentaje muy público chiquito de la población. realmente no es mucho, ¿no? Y el privado, ¿cuánto cuesta? 300 bolivianos día, si encuentras espacio. Que no hay. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un pariente con esquizofrenia que necesita estar internado? No hay dónde. El Estado tiene que Y te destinar más necesitas recursos. gastar, si encuentras el espacio, 300 pesos por día, imagínate. ¿Cuánto es eso? 3.000 en 10 días. ¿Cuánto es eso en un mes? Son 9.000 bolivianos. ¿Cuánto es el salario mínimo? 2.300 bolivianos. O sea, imagínate, es una locura. No tiene Es sentido. una locura, pero, o sea, ahí nos estamos poniendo, ponte en un caso grave que hay muchos, que ya es un caso muy desesperado porque hay mucha gente en este país que en serio empeña su futuro o mete, no sé, si es un familiar solo, dos familiares que se quedan a cargo de, no sé, el abuelo, la tía que tiene esquizofrenia. Por eso hay muchas personas con discapacidad, con discapacidades intelectuales, sobre todo, que están viviendo en la calle. Y eso es una cosa que nos tenemos que O que cuestionar. en su defecto la tienen en su casa, pero no Encerrada, no con encerrada. los derechos que No se con los merece, es una porque vulneración hay de derechos humanos. Yo tengo totalmente. una amiga muy cercana que tenía un tío que tiene esquizofrenia. Ujú. Cuando ella salía a trabajar, no le quedaba otra que encerrarlo, porque no le quedaba otra. O sea, no había otra opción y ella sufría un montón por su tío. Tenía que estar todo el tiempo yendo a dejarle la comida, viendo cómo Ah, está. O sea, es un montón de cosas que te que hablan de una bueno, vulneración de en todo derechos caso, y que el Estado exacto. tendría que Le conocer vale un estos corcho al datos, Estado, le porque vale así un el Estado corcho. podría decir, bueno, como hay tantos casos así, creo que conviene que construyamos más centros de rehabilitación para personas con problemas de salud mental. Tendríamos que destinarle más monto anualmente y tendríamos que tener más para que esta gente Y ya no tienes que esté ver pasando por esto. cuánto porcentaje tienes, porque por ejemplo en mi caso es uno distinto, que a mí los yuncus, algunos de funcionarios del Luis Arce me decían, se está burlando de las personas. Personas discapacitadas, no se dice por si acaso, se dice personas con discapacidad, porque cuando alguien dice persona discapacitada, yo te digo, Pedrito es una persona discapacitada, estás diciendo que enteramente la persona es discapacitada, que no tiene ninguna capacidad de hacer nada. Se dice persona con discapacidad, porque estás diciendo, tiene una limitación física o intelectual específica, por si acaso el Juncus de Luis Arce. Pero me decía, no, se está burlando. Yo soy una persona, André, que tengo una discapacidad y que tengo una enfermedad aparte crónica, que es de dolor crónico, justamente por mi discapacidad. Yo que tengo que consumir una cantidad de medicamentos para poder vivir con tranquilidad. Cosa que mucha gente tiene y sobre todo la gente ya cuando a veces no tiene una discapacidad, pero tiene dolor crónico de alguna índole cuando está llegando a la tercera edad. Entonces tiene que comprar medicamentos que muchas veces aún el seguro
Único de Salud no les da, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí que se tienen que corregir. Yo tengo que comprar medicamentos y aquí creo que hay que ver también el tema del incremento en los precios de los medicamentos. El Estado, un Estado realmente que apunte hacia la izquierda, tendría que velar porque personas con Claro. enfermedades crónicas o cuando tú tienes una gripe, necesitas un paracetamol, el Estado debería dártelo, Claro, ¿no? porque el derecho a la salud es un derecho humano básico. O Exactamente, pero sea, ¿qué está no es una pasando? cosa menor, no es que estamos aquí Claro, pidiéndoles que así descubran la que nos pólvora, den así que, chocolate cada mañana, no, ¿no? Pero claro. ahora, encima Ni de que, siquiera les estamos pidiendo que sea un Estado no, comunista, para solo que nada. no vulnere Bueno, yo derechos. sí, ya, yo sí estoy pidiendo que sea un Estado comunista, pero aquí el tema es que aparte que les vale corcho esto de saber cuánta gente hay con discapacidades físicas de X tipo o cuánta gente hay con discapacidades intelectuales, con enfermedades mentales, etcétera. Incluso estaba el debate en otros censos de los neurodivergentes, que son, no sé, no es una, me parece que no se incluye como discapacidad, pero es una clase Una de personas condición. que necesita otro tipo de aprendizaje, Yo soy etcétera, etcétera, neurodivergente. Por etcétera, ejemplo, etcétera. yo tengo TDAH, Bueno, eso del TDAH es algo que también debería estudiarse, debería que también verse. está en debate, ¿no? Lo de la clasificación y todo esto, Es pero exacto. son Pero cosas que, es que ¿cómo vamos a empezar a debatir si ni siquiera se ni toma en siquiera cuenta que tenemos existen? el dato. Pero aparte quiero decir otra cosa aquí. Al gobierno de Luisa se le va el carajo saber qué pasa con las personas con discapacidad, qué necesidades tienen, porque no vamos a tener ninguna, o sea, estas, mira, una, dos, tres, cuatro preguntas que se han hecho al pedo, que se ha gastado un Además es montón de plata si al puedes pedo. ver, si puedes escuchar, si puedes caminar y si te concentras o no. O sea, Es como, ah, o ya, sea, bueno. en fin, el caso es que no solo es esto, sino las personas que, como te digo yo que necesito comprar medicamentos porque tengo una enfermedad crónica, ahora han subido gracias al brillante de Luis Arce que se cagó en las farmacéuticas que han Y que alertado y que han liberó dicho, no exportaciones. tenemos dólares, tenemos que subir el precio de los medicamentos, no estamos pudiendo importar muchos medicamentos porque ya muchos medicamentos están empezando a escasear. Los medicamentos, ha salido una noticia hace poco que han subido 30%. Y yo te digo, los medicamentos que yo consumo, que son de las personas que tienen dolor crónico, que son muchas veces analgésicos, que son más caros para que no te afecte tanto el sistema digestivo, etcétera, está más del 50% o más del 60% mínimo, Claro, ¿no? y son datos que el Estado tiene que saber. Y volviendo, así, cerrando un poco esto, la idea de todo lo que estuvo mal respecto a este censo, y en qué cosas han ahorrado plata, haciendo cosas más tontas. Otra cosa que me acuerdo que ha pasado ese día es que no había suficientes stickers para colar en las puertas. No, y eso también lo han hecho Censado. con sobreprecio, stickers y papeletas. O Pero sea, no había encima, ni suficientes. O sea, el siquiera, tema es que no había suficientes. Llegó un momento en el que había lugares donde decía, me falta stickers, no sé qué hacer. Y el pobre jefe de zona ese rato tenía que ver inventarse así de dónde sacar stickers. Entonces era como que había, creo que haya sobrado, veremos que no sé qué. O sea, es con un un montón de papelito cosas. Ahora, censado. otra cosa. Al día siguiente del censo, salió el ministro de Planificación. Primero que ese mismo día, después de que ha habido tantas irregularidades, censistas que han sido atracados, hay dos Bueno, casos de de abuso abuso a sexual a mujeres. censistas y hay Ese es otro otro caso, debate que deberíamos tener, no vamos a y hay tener otro caso de tiempo. abuso sexual de un censista a una El censada. Estado tiene la responsabilidad. Yo sé que no es fácil controlar a toda la gente Pero que vaya a tendría que todas haber las habido un casas, plan de seguridad. pero cuando tú haces un reclutamiento con tiempo de los censistas y no agarras a cualquier persona de la calle y no ves nada ni lo capacitas, ni haces nada, ni te das cuenta que puede ser una acosadora en potencia, violadora en potencia, etcétera. Esas son las cosas que Y pasan. tendría que haber habido también un plan de seguridad de contingencia. Si no había Totalmente. censistas, a los pacos los han mandado a censar, entonces no había pacos circulando, a una censista la han atracado, le han robado su celular. O sea, hay un montón de cosas que han Porque por pasado ahí hay ahí. también supervisores de esto, porque si tú tenías un supervisor que te esté supervisando a 5 censistas, a 4 censistas, iba a poder decir, ah, mira, mi censista está queriendo abusar de esta mujer que está sola en su casa. Y hubieras podido, Y además y teníamos esa la es una instrucción, responsabilidad. El Luis Arce no ha dicho nada, ninguno teníamos, de los o sea, ministros sí han dicho teníamos nada la respecto instrucción de de eso. que, no, no he dicho, teníamos la instrucción de que no podían entrar a las casas y en caso de que tu censista entre a una casa por una razón de fuerza mayor, te tenía que llamar, no podía entrar así nomás. Y yo como supervisora tenía que quedarme afuera de la casa. Pero Y bueno, eso antes es de que, algo que a la gente antes, no le ha informado no, el porque el gobierno. plan de No nos han comunicación, dicho, yo nunca escuché ninguna propaganda, el censista no no, puede entrar a tu casa. han hecho unos cuantos, pero ha fallado el plan de Nadie comunicación. lo El sabía. tema es que han fallado un montón de cosas. Ya para cerrar, antes de que nos despidamos porque se nos está acabando el No, tiempo, primero se ha robado un montón de una plata. última cosa que yo quiero decir es que la cantidad de mentiras que están vertiendo respecto al censo es alarmante.
Al día siguiente ha salido el ministro de Planificación a decir que todas las cajas, y el del INE también dijo que las cajas censales ya estaban en el INE, que solo faltaban las del área rural. Esto el domingo después del censo. Y el lunes después del censo yo he pasado por el recinto donde teníamos nosotros, o sea que era nuestro centro de operaciones, Y ahí y estaba. al final de la tarde estaban cargando las cajas recién para llevarlas al INE. Esto en la zona sur de La Paz. O sea que ahí nomás, a pasos del INE, a metros del INE, todavía no estaban las cajas. Entonces, las del interior del país menos, y mucho menos las del área rural, cuando ya habían anunciado día antes que el 80% de las cajas ya estaban. Entonces, lo que sea que nos vayan a decir respecto a este censo es mentira. Claro, entonces contado todas estas pelotudeces, irregularidades, robo, gasto de tanta plata que estará en los recreos en dólares de los hijos de Luis Arce, lo peor de todo esto es que toda esta plata que nos han robado, medio gastado, medio robado, todo esto, no nos va a servir de nada, porque en primera los datos del censo no son creíbles, no Confiables. son confiables, y en segunda, los pocos que se han recaudado no sirven de nada porque las preguntas están mal hechas. Ni Y hay siquiera gente que nos no ha han sido contado a bien, censada. y la gente de las comunidades está puteando porque no las han Y contado gente de bien. la ciudad, y una última cosa, y antes de despedirnos, eh, lo que yo he escuchado por lo menos en la zona sur es que lugares como el Asilo San Ramón, al final de la noche todavía no había sido censado. Y Les algunos, vale verga y la el gente con domingo, discapacidad y la gente de y el la domingo tercera edad. después del censo, estaban yendo a censar algunos lugares que les ha faltado. O sea, dime tú qué confiabilidad hay ahí cuando el domingo ya se estaba movilizando la gente. Bueno, ese es el gobierno de Luis Arce, nuevamente sorprendiéndonos con su pelotudez. Ya, con eso Sí, no esperamos nada de ellos y aún así logran sorprendernos. Con no eso se logran nos, decepcionar. con eso Nos nos despedimos. despedimos por el día de Hasta hoy. otro matecito de Gracias. coca. Chao, chao, chao. Chao. ¿Descansamos uno más o ya es? Matecito de coca.